Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 77 que se ve muy interesante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Generalmente lo que buscamos cuando tenemos ecuaciones exponenciales es dejar la misma base en ambos lados de la igualdad para poder igualar pues los exponentes. En este caso no se puede porque este 8 pues no tiene ningún factor que sea 3. Entonces tampoco podemos pues buscar simetría en ambos lados de la igualdad, no podemos encontrar ninguna simetría. Pero tenemos tres términos, lo que nos hace pensar es que puede ser una ecuación de segundo grado que hay que hacerle un cambio de variable. Entonces para ello vamos a dejar en el lado izquierdo todo. Vamos a dejar 3 a la x que ya está en el lado izquierdo, menos 8 y este término, todo este término queda en el lado izquierdo como 3 al cuadrado menos x. Y esto va a ser igual pues a 0, ¿no? Porque en el lado derecho ya no queda nada. Ahora vamos a seguir operando. Por aquí tenemos 3 a la x menos 8. Y este término de aquí yo lo puedo separar como 3 al cuadrado multiplicado por 3 a la menos x. ¿Sí? Se separa en dos veces el 3 y cada uno va a tener un exponente. Entonces fíjense que si nosotros multiplicáramos esto, se conservaría la base y se sumarían los exponentes y obtendríamos de nuevo lo que ya teníamos aquí. Así se comprueba pues que está bien aplicada la propiedad. Ahora vamos a continuar por aquí. Tenemos 3 a la x menos 8 menos 3 al cuadrado, sabemos que es 9. Y este 3 a la menos x, por propiedades de los exponenciales, yo puedo dejarlo en el denominador. Pero cuando lo dejo en el denominador tengo que cambiar el signo del exponente. Entonces me queda 3 a la x positiva. Esto sucede tanto cuando se baja como cuando se sube. Hay que cambiar el signo del exponente. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora pues vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar 3 a la x por u. 3 a la x ahora va a valer u. Por lo tanto, vamos a reemplazar en donde tengamos 3 a la x con u. Aquí primeramente tenemos 3 a la x, entonces esto va a ser u. Menos 8 y luego tenemos menos 9 sobre 3 a la x. Menos 9, pero como estamos cambiando 3 a la x, entonces va a ser menos 9 sobre u. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien, se habrán dado cuenta que dejé un espacio aquí porque tengo que deshacerme de este denominador. Para ello vamos a multiplicar toda la ecuación por u. Y lo hacemos, multiplicamos aquí por u, aquí por u, aquí también, y en el lado derecho también. Y vamos a ver qué nos quedó. U por u es u cuadrado, ¿no? Menos 8 por u, que da igual que escribir 8u. Menos, aquí podemos pues simplificar, para ello multiplicamos, ¿no es cierto?, para poder simplificar. Y nos queda simplemente menos 9. Y esto va a ser igual a 0 por u, que es 0. Muy bien. Ahora, aquí nosotros podemos aplicar la fórmula general. Como se pueden dar cuenta, esto de aquí es una ecuación de segundo grado, como lo propusimos desde un principio, que dijimos que podría hacerlo, pero antes teníamos que haber hecho un cambio de variable. Como es una ecuación de segundo grado, podemos utilizar la fórmula general para saber los dos valores de u. O también podemos aplicar pues factorización. Yo voy a aplicar factorización porque me parece que es más sencillo. Y esto es igual a 0. No siempre se puede aplicar factorización. A veces también tendremos que utilizar pues la fórmula general. Ahora, por aquí tenemos u, que es la variable, y aquí también tenemos que poner u. Luego, en este paréntesis vamos a poner este signo de aquí, que es menos. Y en este paréntesis de acá vamos a poner la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos es más. Muy bien. Ahora necesitamos, pongan mucha atención, dos números que multiplicados me den menos 9 y que sumados o restados me den menos 8. Esos números son el 9 y el 1. El 9 aquí en el negativo y el 1 acá en el positivo. Fíjense, porque si multiplicamos menos 9 por 1 me da menos 9. Y si sumamos menos 9 más 1 me da menos 8.
Muy bien, ahora sí podemos pues igualar cada paréntesis a 0. Eso lo voy a hacer por aquí. Entonces me queda u menos 9 igual a 0. Es el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis es u más 1 igual a 0. Muy bien, y aquí despejamos u y nos queda que u es igual a 9 positivo. Y aquí despejamos u, nos queda que u es igual a menos 1. Muy bien. Ahora, pero lo que buscábamos no era u, sino x. Así que por aquí hicimos un cambio de variable que tenemos que devolver. Entonces, donde tenemos u, vamos a escribir ahora 3 a la x. Vamos a devolver el cambio de variable. Y esto va a ser igual a 9. Pero 9 también se puede escribir como 3 al cuadrado. Ahora tenemos misma base en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, los exponentes también deben ser iguales. X debe ser igual a 2. Y esta es mi primera solución. Ahora vamos a ver por acá si es que tenemos otra solución. Como habíamos dicho, hay que devolver el cambio de variable que era 3 a la x. Y esto va a ser igual a menos 1. Ahora, esta ecuación no tiene solución. Y pues lo vamos a explicar con un logaritmo. Si aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad, tendríamos esto de aquí. Logaritmo natural de menos 1. Fíjense, por aquí pues esto sí se puede solucionar del lado izquierdo de la igualdad, pero del lado derecho de la igualdad tenemos un logaritmo que tiene un número negativo dentro del argumento. Y pues logaritmos no hay que tengan números negativos dentro del argumento. Por lo tanto, esto no tiene solución. La única solución es x igual a 2. Y pues podemos realizar la comprobación en nuestra ecuación exponencial. Eso te queda como tarea. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.